negativamente. Diego, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. A ver, yo no lo escucho. Quizás tenemos el micrófono muteado. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola, hola, ¿no me Ahora escuchan? sí, ahora sí estamos perfecto. ¿Cómo Ah, estás? bien, bien, ¿qué tal? Buen día. El gusto de saludarte. Bueno, allí veíamos en la previa de la presentación este importante anuncio que hacía el gobierno, entre aplausos allí en la rural. ¿Cuál es la primera lectura que se puede hacer de esto? ¿Y se puede bajar esto a nuestra vida común, a los ciudadanos de a pie, si va a tener algo, o no algún impacto esto de la baja en las retenciones, Diego? A ver, la baja que anunció el presidente es básicamente la baja que ya existía entre enero y el 30 de junio, aunque en ese momento era de forma transitoria. De hecho el gobierno las repuso a partir del 1 de julio, y este anuncio lo que hace es como retrotraer al semestre anterior básicamente la situación, pero de manera permanente, ¿sí? Eso por un lado. Con lo cual, ya venimos de un lugar parecido, si se Sí, quiere, ¿no? En segundo término, la baja es en el orden del 20% del total de las retenciones, es decir, es un valor relevante, pero aún falta un recorrido para que eliminen del todo las retenciones. Y en tercer término, lo que es el impacto a precios que por ahí preocupa a la gente, yo no creo que vaya a ser muy significativo porque vuelvo con esto, venimos de claro. 6 meses donde estas bajas existieron, aunque eran de forma provisoria durante esos 6 meses, y segundo, porque lo segundo que dije, ¿no? La proporción no es tan alta, ¿no? Con lo cual el traslado de precio, para decirlo de alguna manera, en Sí. los alimentos, en el pan, en los lugares donde las retenciones podrían llegar a pegar, no debería ser significativo. Ahora bien, para la cadena, ¿no? Agroexportadora o agroindustrial, ahí sí creo que les permite organizar mejor su ciclo de negocios, ¿sí? Porque al ser una baja permanente, les va a permitir organizar mejor las campañas siguientes, ¿no? Porque van a poder empezar a ajustar mejor sus cálculos y ciertamente el gobierno con esta medida de hacerla permanente le estaría poniendo dinero en el bolsillo a los productores, ¿no? Ujú. A toda la cadena. Y eso va a volver en mejor gasto, en otros impuestos, ¿no? Pensemos que si ganan más van a tener que pagar más en ganancias, si facturan más van a pagar más en ingreso bruto acá en la provincia de Córdoba, con lo cual creo que en ese sentido la medida va a terminar siendo positiva. ¿En cuánto hay, Diego, sobre este anuncio, lo que después dijo la expresidenta Cristina Fernández diciendo, no se confundan, le ponen más plata en el bolsillo a los más ricos y no a los más pobres? ¿Esto es así? Bueno, es una lectura política, ¿no? Ujú. Eh, si uno piensa que detrás de la cadena agroindustrial nuestra existen gente que gana salarios Claro, muy chicos, ¿no? Que son empleados o peones, o tenés una cadena, ¿no? En muchos de los pueblos del interior de Córdoba, de Santa Fe, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, donde esas pequeñas comunidades, la gente vive de una manera mucho más austera que en las grandes ciudades. Yo no lo veo tan así, ¿no? Lo que pasa es que me parece que el lenguaje político del expresidente tiene que ver con los grandes conurbanos, ¿no? claro. Tiene que ver con el conurbano de la provincia de Buenos Aires, el de Córdoba, inclusive el de Rosario, donde, bueno, ahí hay una gran cantidad de gente que vive de una manera muy precaria y muy lejos de estas circunstancias, ¿no? Ahora, quienes conocemos este entramado identitario y cultural de la Argentina, socioproductivo, sabemos que en torno a la cadena agroindustrial hay alrededor de 12 millones de personas vinculadas. Entonces, hablar de que ahí están los ricos me parece que es un capricho. Ahora, que ahí sí hay gente que tiene mucha riqueza, sí, bueno, también en las grandes ciudades, ¿no? Al lado de Claro. la Villa 31, en Buenos Aires, tenés los más ricos de la Argentina, ¿no? Ujú. Entonces, creo que esa lectura creo que es caprichosa. Y hablando de esta lectura política, los gobernadores, fundamentalmente Yarlora y Puyaro, y el gobernador de Entre Ríos también, habían sido muy críticos respecto a esto, y Yarlora haciendo mucho hincapié, lo hacía Schiaretti en su momento, de que había que eliminarlas, ¿no? Dijeron,
es un buen paso, pero falta el paso más importante que es sacarlas del todo. Digo, ¿habrá margen para que el gobierno pueda tomar una decisión de esta hacia adelante, sacar o eliminar del todo las retenciones? ¿O es como los impuestos que se han creado en la Argentina, que son provisorios y provisorios por años, como viene ocurriendo, por ejemplo, con las retenciones? Mirá, yo no conozco el insight del gobierno, ¿no? La de ellos interna, pero si vos me preguntás como analista, Sí, creo que dentro de los cuatro grandes precios que tiene que terminar de desregular el gobierno, retirarse o liberarlos, uno tiene que ver con esta especie de precios o mercado de los impuestos, el otro es el dólar, el otro son las tarifas y el otro son los salarios, ¿no? Creo que esos cuatro, el primer candidato es las retenciones, ¿no? bien, Creo que el gobierno va a seguir avanzando, ir retirando, obviamente que lo va a hacer como son todos los gobiernos, ¿no? En su juego obvio. político, ocurrió ahora, ¿no? Tratando de acumular con la medida, ¿no? Porque cuando uno la mira, como yo decía recién, esta medida es básicamente retrotraer a lo que existió hasta el 30 de junio de manera transitoria. El presidente creo que la anunció el 26 de julio, que fue el sábado. Vos decís, ¿cuál es el capricho? Bueno, el capricho era ir a la rural y anunciarlo, ¿no? Porque Claro, digo, obvio. la verdad, ahora, digo, quitarle al gobierno la posibilidad de que pueda hacer política con esto, bueno, me parece que es una ingenuidad, Así es. que no está bien, yo creo que no está bien, creo que la política en Argentina, la provincial, la municipal, la nacional, gran parte de los problemas que tenemos que hacen política con lo que no hay que hacerlo, ¿no? Que tiene que Ujú. ver con el esfuerzo de todos los argentinos, ¿no? Pero bueno, creer que no lo va a hacer es ingenuo. Ahora, que van a continuar, a mí no me cabe ninguna duda porque te vuelvo a decir, de los cuatro precios, el primero que tienen candidato a seguir retirando tiene que ver con las retenciones. Bien. Diego, otro de los temas de las últimas horas de la semana pasada fue este nuevo tramo del acuerdo con el FMI que se aprobó lo actuado por Argentina y que viene este desembolso de 2.000 millones de dólares. Puntualmente, ¿qué significa? ¿Más deuda todavía para la Argentina? ¿Es una buena noticia? ¿Qué lectura se hace? Mirá, a ver, vamos de lo segundo a lo primero. Creo que en términos del gobierno esta noticia es un bálsamo, ¿no? Porque el gobierno viene de tener inconvenientes en los últimos 30 días con el tema del valor del dólar y las tasas de interés. Ujú, Entonces, en ese sentido, creo que un gobierno que no puede acceder al mercado voluntario de crédito, que esa sería como la solución de largo plazo, ¿no? Que tienen los países, que es renovar lo que se llama el principal, el capital, y rolearlo, ¿no? ujú. El gobierno de eso hoy lo tiene vedado por el riesgo país, ¿no? Entonces, los únicos mecanismos que tienen son los multilaterales, el principal el del fondo, así que en ese sentido un bálsamo. La otra pregunta, si esto es más deuda, técnicamente no es más deuda, porque esto tiene que ver con devolver deuda que tenemos con el fondo. Es decir, la deuda total con el fondo ya está en los 56.000 millones de dólares, que eran 44 que debíamos, más los 12.000. Lo que va a entrar ahora se va a terminar devolviendo pronto, ¿no? Lo que el Fondo Monetario nos prestó es lo previsto. Lo que pasa es que estos 12.000 últimos que puso el fondo Sí, es un acuerdo por 20.000, de los cuales 8.000 es para devolver claro. pagos que teníamos que devolver con ellos. Con lo cual, por días, por semana, por un par de meses, la deuda va a aumentar, pero va a volver a bajar. ¿Se Bien, entiende? sí, sí, está claro, está claro. Y a propósito de eso, y vos lo decías allí, tuvimos semanas convulsionadas respecto del dólar, un gobierno que tuvo que intervenir mucho para pisarlo, como se dice habitualmente. Yo leía un título del diario La Nueva Mañana del día de hoy que habla, Milei prioriza controlar el dólar y sacrifica, perdón, el nivel de actividad y consumo. ¿Qué nos espera para los próximos tiempos teniendo en cuenta, y otra cuestión que vos decías, la política en el medio, ¿no? Estamos a mes y medio, 2 meses de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, a 3 meses de la elección nacional. Digo, se espera volatilidad en el dólar, puede seguir creciendo, el gobierno va a necesitar más para salir al mercado, para pagar el fuego y que esto no se le vaya a precios. Por ejemplo, este fin de semana en Carlos Paz, en una heladería, los precios aumentaron un 20% de un día para el otro. Entonces la pregunta es, ¿se podrá controlar todo esto? Mirá, la verdad que verán estos días cómo se desarrolla, ¿no? Pero
creo que el gobierno se va a defender como gato panza arriba con el tema del dólar, ¿no? Para la Ujú. gente, lo digo. Claro. Va a tratar de llegar a octubre con este dólar más o menos, ¿sí? Este, va a poner toda la ferretería que ellos tienen para poder conseguirlo, y lo cierto es que tienen mucha ferretería. Obviamente que esto tiene consecuencias, como vos señalabas, sobre el nivel de actividad, porque hay muchos sectores de la actividad económica en Argentina, especialmente los vinculados a la demanda interna, al consumo interno, comercios, industria, Ujú. construcción, donde este dólar de 1.250, 1.300 pesos, es un dólar que los deja muy incómodos y a muchos los pone en situación de quebranto, ¿no? Claro. Entonces estamos viendo cierre de comercio, estamos viendo que la industria rebotó un poco, pero ya se empieza a enfriar, la construcción no termina de sacar la cabeza a flote, ¿no? Pero bueno, el gobierno yo creo que va a seguir hasta octubre con este dólar, y como yo reseñaba al inicio de la conversación, de los 4 precios que yo menciono, el Sí. segundo que va, para mi punto de vista, abordar el gobierno desde octubre en adelante, tiene que ver con el dólar, ¿no? Yo creo que tengo una visión que de octubre en adelante el gobierno va a no devaluar, porque ya no se devalúa nada más, ¿no? Hay un mercado, ¿no? Sí. Entonces va a haber otro precio, pero creo que el gobierno va a empezar a liberar aún más este mercado de cambio, tal como se lo pide el Fondo Monetario. Y si eso pasa, muy probablemente tengamos una corrección del tipo de cambio hacia valores más próximos a los 1.500 pesos, Y ¿no? Pero eso va a ser de octubre en adelante. eso se traducirá en aumentos, por ejemplo, y en inflación rápidamente. Mirá, como está la economía real, yo la verdad lo dudo, ¿no? Bien. Porque, Bueno, no hay consumo. porque por ejemplo, vos lo ves con el tema de la vestimenta, ¿no? Sí. Hoy la gente, ¿qué hace para defender vestirse? Compra en el puerta a puerta, ¿no? Sí. Compra en el sitio, en el portal chino, en el portal americano, inclusive en el portal argentino que te lo ofrece. Bueno, entonces la gente se viste más o menos al precio que cree vestirse, o a veces más barato, pero a costa, ¿no?, de dañar Producción la nacional. oferta interna de producción. Entonces, yo que creo que este eventual ajuste que pueda haber en el tipo de cambio de octubre en adelante, con este nivel de actividad, va a ser muy difícil que se transmita precio, porque la verdad que si hoy venden poco, no van a vender absolutamente nada. No sé si Sí, sí, está soy claro. claro. Ahora, mi temor es que se lleve a precios de la comida, digo, porque allí sí necesitamos comer. Uno puede elegir no comprarse una remera, un par de zapatillas, un jean, lo que sea, y puede ir pateándolo o comprar, qué sé yo, uno de menor calidad. Lo que no podemos es dejar de comprar la comida, y creo que allí está la clave de si el movimiento del dólar va a terminar impactando en algo tan sensible como son la canasta alimentaria, ¿no? Bueno, eso es uno de los desafíos que tiene el gobierno. Después le queda las tarifas, ¿no? Porque con Sí, esto de lo que no se puede renunciar, tampoco podemos renunciar de un día para otro a la factura del gas, a la nafta que claro. le echas al auto, al colegio que manda a tus hijos, ¿no? Entonces, cambiar eso implica cambiar el estilo de vida, ¿no? Y Ujú. eso es un cambio discreto, es decir, dejo de andar en auto y ando en transporte público, dejo de andar en transporte público y voy en bicicleta o caminando, ¿no? Digo, para ser claro. Sí, Y el cuarto precio que yo te decía tiene que ver con los salarios. Pensemos que el gobierno tiene pisadas las paritarias, también. ¿no? Entonces digo, ahí hay un equilibrio que el gobierno tiene que hacer entre retenciones que daña de manera distorsiva una ecuación central de la economía argentina, el dólar, como lo estuvimos charlando, que Ujú. impacta en muchos precios de la economía y en el resultado de muchos negocios, las tarifas de servicios públicos que se nos meten en los hogares y nos come el bolsillo, ¿no? Y nos deja muy poco para gastar en otras cosas. Y por último, los salarios, ¿no? Que están, como decía yo recién, las paritarias pisadas, donde el gobierno intenta de que no se salgan de madre respecto a sus parámetros de inflación mensual que ellos buscan, ¿no? En torno al 1%. Ahora, estos 4 precios el gobierno va a tener que tratar de lograr que tengan equilibrio de largo plazo, es decir, que todos percibamos que los valores que se consigan, el precio de las retenciones, ¿no?, que Sí, sea cero, que sea sostenible. El dólar, el valor que sea sostenible. Los precios de las tarifas sea sostenible, y los salarios, ¿no?
que todos percibamos que sean sostenibles. ¿El salario es sostenible en qué sentido? En el sentido del que lo puede pagar, pero también el que tiene que vivir del salario, Claro, ¿no? Y exacto. ese es el fino equilibrio que el gobierno tiene y está obligado a proponerle a la economía y la sociedad a partir o luego de octubre, porque insisto, hoy lo que ha hecho una convención de mantener enfriado o pisado los 4, ¿sí? Ahora, cuando eso ocurra, las tensiones se van a manifestar y si esto queda como está o cambia para un lado o para el otro en materia de ajuste salarial, precio del dólar, tarifa, final de retenciones, va a definir un nuevo mapa de ganadores y perdedores en la Argentina, que eso incluye a los que venden y a los que consumen, ¿no? A los Claro, asalariados y a los que producen, a un sector de actividad respecto de otro, ¿no? Este mapa todavía no se ha terminado de consolidar. bien. Y lo último, y hablando de mapas, Diego, me parece que también las decisiones del gobierno van a estar atadas a los resultados electorales, fundamentalmente de estas dos etapas que se vienen, provincia de Buenos Aires, la madre de las batallas, y todo el país. Digo, de acuerdo a esos resultados, el gobierno también tendrá o no un margen político para cambios profundos o ver cómo se maneja. Sin duda, ¿no? Creo que vos lo has planteado, ¿no? El resultado que ellos consigan en la elección fundamental que tiene en Provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre y luego la elección nacional de octubre, cuán bien le vaya al gobierno en esas dos Claro, comicios, va a definir cuánto músculo adicional se agrega para imponer su agenda, ¿no? Que su agenda, yo insisto, va a estar muy ligada a estos 4 precios que definen el resto de los precios de la economía, definen la sustentabilidad de la ecuación macroeconómica argentina y definen, ¿no?, el mapa de ganadores y perdedores. Con lo cual digo, esto es central, ¿no? Entonces esta elección de medio término, si el gobierno hace un muy buen resultado, muy probablemente ellos intenten imponer su agenda en exacto. los primeros meses del 2026 para tratar obviamente de enfilar a una reelección del 2027, porque así funciona la política en Así es, Argentina. totalmente. Diego, como siempre, ha sido un gusto poder escucharte y aprender